Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». ¿Oramos? Amado Dios, Señor, Padre, llegamos humillados ante tu presencia, Señor, delante de tu palabra, sabiendo no solamente que ella es la verdad absoluta en nuestras vidas, Señor, que nos guía, que nos confronta, sino también, Señor, rogándote para que en esta noche, Señor, en esta reunión, tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones. Que no sea solamente un tiempo con tu palabra más, sino que sea un tiempo especial donde podamos meditar, Señor, en ella, y que puedas confrontarnos, guiarnos, instruirnos, Señor, enseñarnos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Tomamos asiento. Interesante el pasaje que nos toca hoy. Lo interesante es pensar en la situación en la que el apóstol Pablo se encuentra. Lucas comienza a describir una situación de su tercer viaje misionero ahí en la región de Asia, ahí en Éfeso. Y lo interesante es que conforme va avanzando los versículos, el apóstol Pablo comienza a describir cómo la gente va reaccionando, ¿sí? Ahí un lugar religioso, idólatra. Y conforme avanza el relato, el apóstol Pablo, ¿sí? Lucas también nos va dando detalles de cómo el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio y cómo hay 2 diferentes grupos de personas que reaccionan ante su predicación. Ahí los versículos 8 en adelante dice: «Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, sino que dice acá el texto, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, habían oído la palabra del Señor». Había personas que estaban maldiciendo, ¿sí?, el mensaje del evangelio, había personas que no creían, rechazaban. Ahora me llama la atención porque primero lo que hace Lucas es describir el rechazo, y cualquier persona yendo a predicar el evangelio viendo tanta oposición, tanto rechazo, hubiese desistido. Y el apóstol Pablo continuó predicando, y el versículo 19 y 20 dice asimismo: «Muchos de los que habían practicado la magia», dice que trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Frente a este contexto, frente a esta respuesta de este grupo de personas, ahí Lucas comienza a describir la situación que viene adelante. El alboroto ahí, el caos que sucede por causa de, acá la discusión del versículo 23 acerca del camino. Dice: «Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino». Y lo que me llama la atención acá es que Lucas comienza a introducir este concepto del camino, y seguramente tomado de la idea de la descripción misma que hace Jesús en los evangelios: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ahora, la causa por la cual comenzamos acá en los versículos 23 en adelante es por causa de dinero, por causa de beneficio propio. La persona acá, el instigador que comienza a generar todo este disturbio, todo este alboroto, todo este caos, es Demetrio. Una persona que era beneficiada por causa de la religión, vendía figuras, templos de forma diminuta de la diosa Diana, que está expandida por toda Asia y principalmente en Éfeso.
Ahora, lo que me llama la atención es que Demetrio termina asustado por causa del éxito que tenía el Evangelio, la palabra del Señor, y cómo las personas comenzaban a pasar de muerte a vida y arrojaban los libros de hechicería y se entregaban a Cristo y renunciaban a la idolatría. Ahora, lo interesante de todo esto es que acá observamos la causa. Pero en los versículos que acabamos de leer vamos a ver el día, en esta predicación, ¿no? En esta exposición, las características del alboroto. Si bien la semana pasada se pudieron mencionar algunas cuestiones interesantes, hoy lo que vamos a observar con claridad es las características del alboroto en sí que sucede en Éfeso. Y quiero que recordemos 3 palabras simples. La primera es ira, la segunda es confusión y la tercera es cobardía. Cada una de ellas representada por un grupo de personas. Y conforme avanza el relato, Lucas lo va describiendo, vamos a observar con claridad que estas características son cualidades no solamente en sí de las características del alboroto en Éfeso, sino también de personas que no habían nacido de nuevo, personas con un corazón endurecido, alejados de Dios. El versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas, este grupo de personas, ¿sí?, que vendían los templos, que se beneficiaban de forma económica por la venta de los templos de la diosa Diana, dice, se llenaron de ira. Claro, Demetrio había logrado su objetivo. Demetrio lo que quería lograr era que todos se levanten y traten de ahuyentar a estas personas que dejen de predicar el Evangelio. Había oposición, había conflictos. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo aparece más adelante, pero estas personas cuando se llenan de ira comienzan a gritar al unísono, todos al mismo tiempo, grande es Diana de los Efesios. Corazón endurecido, cegados completamente por el pecado. No razonaron, no dijeron, bueno, quizás estas personas tienen razón. No hubo razonamientos, no hubo lógica. Lo único que hubo en medio de este caos y en el inicio de este desenfreno y este alboroto fue ira, enojo. Ahora, la Real Academia Española define este concepto de ira como un sentimiento de indignación que causa enojo, ¿no? También otra definición también de la Real Academia Española dice que es apetito o deseo de venganza. Y creo que estas 2 características se encajan bien con lo que estaba sucediendo. Demetrio, ¿sí?, en el deseo y en el afán de tener venganza, porque estaba perdiendo, ¿sí?, a las personas que seguían a la diosa Diana y perdía plata, perdía beneficios de forma económica. Dice que se reunió con todas las personas, con todo su oficio, y comenzó a llenarles la cabeza diciendo, bueno, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el Evangelio gana terreno. Ahora, qué interesante es pensar que esta idea de la ira, esta respuesta que tienen estas personas con ira, también es la misma que tuvieron con Esteban. Ahí en Hechos capítulo 7, versículo 54, dice que frente a la confrontación de Esteban y el evangelio que predicó Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Había ira. Había oposición, pero había enojo, había ira. Eran personas que tenían un sentimiento de indignación. Qué interesante es pensar en que también en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 23, también ahí en la región de Filipos, dice, se agolpó contra ellos, o sea, contra Pablo y contra Silas, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, que constantemente vemos en Hechos, y no solamente en Hechos, a lo largo de la historia de la Iglesia, cómo la gente cuando es confrontada con su pecado, con el Evangelio, con la verdad, con esta idea de el camino, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, las personas cegadas por su pecado, con el corazón endurecido, lo que hacen es actuar, y actúan enojándose, actúan con ira, actúan enfurecidos, responden de esa manera. Pero lo llamativo de todo esto, y que es triste pensar, en que muchos de nosotros actuamos de la misma manera cuando un hermano nos confronta con nuestro pecado. ¿Nunca les pasó que alguien viene y nos confronta con algo que estamos haciendo mal
Y en vez de razonar y decir, la verdad que bíblicamente me está diciendo algo que estoy haciendo mal, que estoy pecando, pido perdón, trato de arrepentirme de mi pecado, no, me enojo. Me enojo, me lleno de ira y digo, ¿quién sos para decirme lo que yo estoy haciendo mal? Es triste pensar en personas que son cristianos, que siguen a Cristo, que verdaderamente han pasado de muerte a vida, pero que muchas veces actúan conforme a esta característica, ¿no? Que actúan a veces impulsivamente, emocionalmente. Ahí Hechos capítulo 21, versículo 27 en adelante, también hablan de esta misma actitud, de esta característica de la ira cuando son confrontados. Dice ahí el texto, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó el tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Es una característica del mundo y no nos tiene que llamar la atención que el mundo se enoje cuando a alguien se le predica el Evangelio. No nos tiene que sorprendernos esta característica de las personas que no tienen a Cristo, porque el Evangelio, como observamos a lo largo de Hechos, el Evangelio lo que hace es hacer enojar a las personas, confrontándolas con su pecado, con su maldad, con que no son personas buenas, sino que son personas pecadoras que necesitan de Cristo. Ahora, pensaba en esta idea, ¿no? En esta primera característica que tenían estas personas, con el corazón endurecido, cegados con el entendimiento. Y si el mundo reacciona con ira y enojo cuando hay confrontación de sus pecados, mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esa actitud, frente a esa emoción? ¿Somos pacientes? ¿Perdonamos? ¿Tratamos de tener una actitud diferente para llevarlos a Cristo? ¿O nos enojamos y nos indignamos y nos vamos? ¿Cómo actuamos nosotros cuando las personas rechazan el mensaje del Evangelio? Tenemos que ser pacientes con todos, entendiendo que Dios también puede salvarlos, a pesar de esta actitud, a pesar de la ira, a pesar del rechazo. Pero no solamente observamos en nuestro primer punto que la ira, ¿no?, que fue de parte de las personas, ¿no?, del gremio de Demetrio, por su religión, que defendían su religión mediante la ira, sino que la segunda palabra habíamos dicho que era confusión. Pero en esta parte de confusión, no es solamente de ellos, sino que de todas las personas. Cuando leemos en el versículo 29, dice, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, dice que arrebataron a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Incluso Pablo, insistiendo en querer salir para ayudarlos, dice que también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Confusión. En medio de la ira, en medio del enojo, en medio del deseo de venganza, por causa de que Demetrio había perdido beneficio propio para él, lo que observamos con claridad acá es que comenzaron a invadir la ciudad por completo, lleno de confusión. Claro, la gente cuando vio que había gente gritando grande es Diana de los Efesios, y comenzaron a caminar por las calles rumbo al teatro, dice que la gente dijo, bueno, seguramente, si todos están yendo para ahí, algo tendrá que haber pasado. Y algunos dicen que gritaban una cosa, otros gritaban otra, y nadie sabía por qué razón estaban ahí. Los únicos que sabían eran los del gremio de los plateros, que hacían templos de la diosa Diana, Demetrio y el grupo de las personas. Llenaron de confusión a toda la ciudad.
Incluso el texto dice que tomaron a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, y dice que el apóstol Pablo, observando esto, en una actitud completamente desinteresada, quería salir a ayudarlos. No solamente quería ayudar a sus compañeros de ministerio, sino que también quería salir, acercarse al teatro en medio de todas las personas llenas de confusión, de ira, de enojo, a tratar de calmar la situación, incluso tratando de defender la causa de Cristo. Lo que había hecho Demetrio es, obviamente, confundir a las personas, y todas las personas confundidas empezaron a ir rumbo hacia el teatro, actuando de la misma manera. Y yo en mi mente pensaba en que la misma situación había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo estaban llevando rumbo ahí al Gólgota para crucificarlo, todas las personas gritaban: crucifíquenle. Y seguro muchos de ahí no tenían ni idea de por qué tenían que crucificar a Cristo. O muchos de los que estaban ahí estaban confundidos diciendo: bueno, si todos gritan, por algo será. Y caminaban rumbo ahí, Cristo adelante y todos los demás: crucifíquenle. Las personas con el corazón endurecido y cegados por su entendimiento y por su pecado, claro, siguen a las masas. No saben el por qué, no hay lógica. Siguen ahí a las masas rumbo al pecado y son dirigidos directamente hacia más y más pecado. Pero me encanta la actitud del apóstol Pablo. Ahí podemos citar Hechos capítulo 20, versículo 24, pensando en esto, en que el apóstol Pablo dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Al apóstol Pablo no le importaba salir a defender la causa de Cristo y defender a sus compañeros de ministerio, aún sabiendo que toda la gente estaba enojada, airiada, gritando, y que podría salir completamente mal todo. Al apóstol Pablo lo único que le interesaba es defender la causa de Cristo y obviamente ser defensor también y acompañar a las personas que estaban ahí, tanto Gayo como Aristarco. Ahora todos seguían ese rumbo sin saber la razón y por qué estaban allí, confusos. Pero lo que nos resulta llamativo es que Demetrio pensaba de forma propia, beneficio para él. Claro, hay que llenar a toda la ciudad de confusión, todos se tienen que llenar de ira y de enojo, tenemos que echar a estas personas de acá porque no tienen que seguir escuchando el Evangelio, porque él pensaba en plata, él pensaba en dinero, él pensaba en él. ¿Qué beneficio estoy perdiendo por causa de la expansión del Evangelio? En cambio, el apóstol Pablo, de forma antagonista a esta idea de Demetrio, nos muestra una actitud completamente desinteresada. Y yo pensaba en esta cita del apóstol Pablo de Hechos capítulo 20, versículo 24, ¿cuántos de nosotros actuamos conforme a esto? ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, no importa que tenga que entregar todo por causa del Evangelio y de Cristo? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto a citar lo mismo que citó el apóstol Pablo? De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos más la actitud de Demetrio que las del apóstol Pablo? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al ministerio, a la iglesia, a servir al Señor con un corazón más parecido al de Demetrio que al del apóstol Pablo, ¿no? Ahora, que el Señor nos tenga que confrontar en esta noche para tratar de humillarnos y buscar arrepentimiento en nuestras vidas y romper ese corazón, ¿no? Que seguramente muchos tenemos esta misma idea, esta misma característica, cualidad que tenía Demetrio. Y parecernos más al apóstol Pablo en ese sentido. Porque claro, él dijo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero por último, quiero que mencionemos la cobardía. Habíamos dicho ira, por causa ahí del gremio de Demetrio y del gremio de los que creaban los templos de la diosa Diana. No solamente mencionamos ahí la confusión de parte de todas las personas, sino que también cobardía de parte de Israel, del pueblo de Israel. Porque fíjense lo que dice el versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro,
empujándole ¿quiénes? Los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Cobardía. ¿Por qué decimos cobardía? Porque el pueblo de Israel, que tendría que, de alguna manera, rechazar la idolatría, no aceptarla, no vivir cómodos en medio de idólatras. Tendría que ser diferente en medio de las naciones que lo rodeaban. Dicen que ellos, en medio de la situación, lo empujan a Alejandro para que Alejandro, ¿qué haga? Sea el vocero de los judíos y trate de alguna manera defender la causa de los judíos y que salga mal parado Pablo, el Evangelio, y los compañeros de Pablo del ministerio. Ahora, estas personas, judíos del pueblo de Israel, que tendrían que de alguna manera identificarse con Jehová su Dios y rechazar toda clase de idolatría, lo que hicieron fue tratar de salir lo mejor parados posible de la situación. Cobardes. En vez de pararse y defender el nombre de Dios, lo que hicieron fue: nosotros no tenemos nada que ver acá, A nosotros no nos digan nada, porque la verdad que nosotros somos inocentes, no hablamos, no dijimos nada. Solamente son ellos, aquellos que están predicando el Evangelio de Cristo y haciendo que las personas rechacen la idolatría y se acerquen a los pies de Cristo. Nosotros no. Cobardía. Entregaron a Alejandro ahí empujándole, como casi obligándolo a que defienda al pueblo de Israel. Cobardía. Cobardía, porque ellos tendrían que haberse parado en esta situación, y de alguna manera Lucas nos está queriendo mostrar que cuando las personas se dan cuenta de que son judíos y que es judío Alejandro incluso también, dice que cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Es decir que todas las personas ahí, en Asia, idólatras, pecadoras, llenas de confusión, llenas de ira, llenas de enojo, de venganza, no distinguieron la diferencia mucho entre cristianos y israelitas. Sabían con claridad que tanto el cristianismo, que el evangelio, y tanto los israelitas adoraban, rechazaban la idolatría y adoraban un Dios. Por lo tanto, lo que hicieron fue, cuando se dieron cuenta que era israelita, cuando se dieron cuenta que era judío, comenzaron a gritar: grandes Diana de los Efesios. Y me encanta porque nuestro texto comienza de la misma manera que termina. Nuestro texto comienza que todas las personas se llenaron de ira y gritaban todas al unísono: grandes Diana de los Efesios, y termina de la misma manera. Y pasamos por diferentes tipos de personas, pasamos por diferentes culturas, pasamos por diferentes intereses, pasamos por personas que estaban llenas de confusión, pasamos por personas que tenían cobardía, pasamos por personas que tenían ira. Y ninguna de ellas había nacido de nuevo. Ninguna de ellas había pasado de muerte a vida. Si se morían en ese instante, eran personas que pasaban la eternidad en el castigo eterno del infierno. Ahora, pensando en esta última característica de este alboroto que se había sucedido en Éfeso, me ponía a pensar y meditar en mi corazón con cuánta frecuencia yo actúo como el pueblo de Israel. Con cuánta frecuencia, en vez de no avergonzarme y ser cobarde, no defiendo con valor, como lo hizo el apóstol Pablo, la verdad de Cristo. Y muchos de nosotros, en medio del contexto y la situación en la que estamos, escuela, universidad, trabajo, familia, amistades, en vez de actuar como hizo el apóstol Pablo, actuamos como el pueblo de Israel. Somos cobardes, no defendemos, no hablamos, queremos salir lo mejor parados posible de la situación. Y lo que nos enseña acá no solamente son características de personas que no han nacido de nuevo, sino que yo recalco y retomo con claridad ahí
viendo al apóstol Pablo, que estaba en medio de personas, en una turba ahí, iracunda, enojados al extremo, llenos de violencia, que seguramente hasta se estaban por pelear entre ellos. No lo sabemos, pero seguramente sí. Enojados, no queriendo obviamente escuchar ninguna defensa de nadie. El apóstol Pablo mantuvo serenidad, mantuvo la cordura, mantuvo la tranquilidad y la paz. Y lo que quería hacer era defender la causa de Cristo. Esto es lo que nos está enseñando a nosotros. Es que no importa la oposición, no importa el tipo de auditorio que tengamos, no importa si es uno, si son dos, si son tres, lo que sea. Dios lo que nos está llamando a través de su palabra a ser hombres y mujeres que sigan a Cristo y que defiendan la verdad de Cristo, sin importar las consecuencias, sin importar lo que nos hagan, sin importar lo que nos digan, sin importar las burlas ni el escarnio. Ahí, como dijo el apóstol Pablo, no estimo preciosa mi vida en absoluto, con tal de que el Evangelio siga siendo predicado. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella somos confrontados, somos